Leyes de los exponentes. Vamos a platicar sobre 4 leyes. En realidad creo que son 5. Pero una es tan simple que casi que no cae como ley. Primero vamos a platicar qué pasa cuando vamos a operar dos variables o dos términos, por ejemplo x al cuadrado, y lo voy a multiplicar por otro. En primer lugar, las operaciones que vamos a realizar para estas leyes de los exponentes, la mayoría o todas son multiplicaciones o divisiones. Si vamos a tener sumas y restas, por ejemplo yo voy a tener x al cuadrado más x a la 4, aquí ya no funcionan las leyes de los exponentes, cuando hay sumas o cuando hay restas. Entonces esa es la primera salvedad. X cuadrado por x a la 4, como son dos términos que tienen la misma base, nosotros copiamos las bases y los exponentes son sumados, o sea 4 más 2, esto es 6. Vamos con un ejemplo. Supongamos que yo tengo x cuadrado y lo estoy multiplicando, siempre tiene que haber multiplicación, por menos 3xy5. Entonces lo que uno hace es primero cerciorarse que hay una multiplicación. Luego multiplicar término por término, en este caso elemento por elemento de cada término. Entonces es primero signos, más por menos da menos. 2 por 3, 6. X cuadrado por x, copio la base x y sumo el 2 con el 1. Y esto es 3. Y con y5, y6. Esta es la primera ley de los exponentes. La segunda ley de los exponentes me dice que cuando yo tengo un exponente elevado entre paréntesis a otro exponente, en este caso estos exponentes se multiplican. O sea que aquí tengo yo 2 por 3, 6. ¿Verdad? Un ejemplo sería, por ejemplo, colocar 3, x4, y2 y esto elevado a la 4, por ejemplo. Entonces, este exponente que está aquí afuera afecta al 3 con su exponente, al x con su exponente y al y con su exponente. O sea que es 3 a la 4, ¿verdad? X, 4. Entonces, ¿qué hago con este 4? Por este 4, 4 por 4. X a la 16 y y, 2 por 4, 8. Entonces, si se fijan, la operación que hice entre estos dos fue multiplicación. ¿Por qué al 3 le puse un 4? Porque el 3 tiene un exponente 1. 1 por 4, 4. La siguiente operación que no voy a hacer es 3 elevarlo a la 4, ¿verdad? Porque no es correcto que el 3, que es un número constante, tenga un exponente 4. Aquí hay que hacer la operación, por eso se los dejo a ustedes para que lo hagan. La tercera regla habla de qué pasa cuando el exponente es 0. Por ejemplo, cualquier número o variable elevado al exponente 0, esto es automáticamente 1. Lo hacemos por deducción. Si yo tengo que 25 dividido sobre 25 es igual a 1, pero el 25 lo puedo escribir como 5 al cuadrado, ¿verdad? 5 por 5, 25. Y el otro 25 que está abajo también lo puedo escribir como 5 al cuadrado. Si yo vengo y copio estos 5 y estos dos exponentes se restan, que es precisamente la regla número 4 que vamos a estudiar, entonces al hacer yo 2 menos 2, esto se hace 0. Entonces si 25 sobre 25 es 1, 5 a la 0 es 1. Cualquier expresión, no importa lo grande que sea, por ejemplo, puedo colocar aquí 50, x, 10 y todo esto está elevado a la 0, la respuesta de esto es un 1. Esto ya nos da camino entonces para ver la cuarta regla. La cuarta regla dice que si yo tengo una expresión, por ejemplo, x a la 4 y está siendo dividida por otra como x a la 2, entonces se copian las bases son estos números grandes y los exponentes se restan. 4 menos 2, esto da 2. Vamos con un ejemplo. Supóngase que yo tengo 25 A4 B3, por ejemplo, y está siendo dividido dentro de 15 A B6. Entonces, en este caso ocurre lo siguiente. Los números grandes, esos se operan, que son los coeficientes, se operan normalmente. 25 sobre 15 va a ser un decimal, entonces yo les recomiendo que hagamos una simplificación. Quinta parte de 25, que es 5. Quinta parte del 15, que es 3. 5 tercios. A4 con A se copian la base y se restan. 4 menos 1 es 3. B3 con B6 se copia la base y se restan. 3 menos 6, esto es menos 3. Y esto nos da cabida a una última regla, que es qué es lo que sucede cuando el exponente es negativo. En este caso, lo que sucede es que los exponentes negativos se convierten en positivos, cambiándolos de lugar en la fracción. B menos 3 se convierte en B a la 3. Voy a explicarlo despacio, pero tengo que borrar.
Cuando nos enfrentamos a exponentes negativos, lo que tenemos que hacer es, mejor para no complicarnos la vida, convertirlos en positivos. ¿Cómo se hace? Todos estos se pueden representar por medio de una fracción, colocándole un 1 abajo. Entonces lo que yo hago es que lo invierto en la fracción. Coloco el 1 y x se convierte en x a la 4. En este caso, como el negativo se encuentra en la parte de abajo, entonces yo lo tengo que subir en la fracción. De hecho no es necesario colocar la línea, solo colocarlo así como y cuadrado, 3y cuadrado. Entonces, para repasar, cuando tengo exponentes de la misma variable, se copian la base y se suman los exponentes. Cuando el exponente no está nombrado, nosotros pensamos que es un 1. Cuando están entre paréntesis, ¿verdad? Como esto, entonces los exponentes se multiplican. O sea que aquí es más por menos, menos 3 por 2, menos 6. Cuando el exponente es negativo, se convierte en positivo, colocándolo de esta manera. Y si nosotros venimos y tenemos divisiones, algo así como esto, x5 dividido x2, copiamos la base y restamos los exponentes, el de arriba menos el de abajo. Recuerden que estas reglas solo funcionan cuando los términos se están multiplicando, cuando se están dividiendo, y los que operamos como sumas o como restas son los exponentes. Los coeficientes, los números grandes, se siguen operando normalmente.